Continuando con la presentación, eh, aquí les dejé, tengo tres fórmulas para calcular dosis en pacientes pediátricos. El primero es según la edad, se divide, está compuesta por dos fórmulas. La primera es la regla de Lau, que es para pacientes menores de 1 año. Ahí se usa la dosis de adulto por la edad del paciente y se divide entre 150. Y la fórmula de Young, que es para pacientes de 1 a 12 años, que se saca por la dosis de adulto por edad del paciente en años. Después tenemos la relación. ¿Cómo está grabado? Así. Relación edad del niño, dosis de adulto. Ahí está, les puse una tablita para relacionar las dosis. En cuanto a la edad, le daríamos, de 6 meses le daríamos 1/5 de lo que es la dosis del adulto. En 1 año le daremos 1/4 de la dosis de adulto. De 3 años, 1/3. De 7 años y medio, la mitad de la dosis del adulto. Y en el de 12 años, que ya se cuenta como más de adulto, le daríamos la dosis de adulto. En la tercera, ajustando la dosis del medicamento por kilogramo de peso del paciente, se saca multiplicando la edad por 2 y sumándole 9. Y para poder sacar las medidas correctas en cuanto a la dosis, tenemos hay una tablita como de representación de gotas. El primero es de 1 centímetros cúbicos, es igual a 1 mililitro o igual a 1 gramo. Una gota es igual a 0.5 mililitros. 1 mililitro es igual a 20 gotas. Y pues ahí abajito están el significado de las letritas, como el cc, el ml y el g. Y aquí les puse unos ejemplos del uso de esas fórmulas. El primero es el de la regla de Lau, que en ese caso la dosis del adulto sería de 300 miligramos y lo multiplicamos por los meses del niño, que son 6, y se divide en 350, les da un total de 12 miligramos, que sería la dosis que se le va a administrar al paciente, en ese caso un bebé de 6 meses. Después tenemos la fórmula de Young, que es igual de 400 miligramos en el caso de dosis del adulto, multiplicado por 5 años, que vendría siendo la edad del paciente. Lo dividimos otra vez entre la edad del paciente más 12 y nos sale 2000 entre 17 y un total de 117.65 miligramos, que sería lo que se le administraría a nuestro paciente pediátrico. El segundo, la relación edad del niño, dosis de adulto, siguiendo la tabla, la dosis de 500 miligramos para un niño de 1 año sería 125 miligramos. Y ajuste de dosis por kilogramo de peso del niño, ahí es también la multiplicación de la edad del niño. En ese caso tiene 4 años, multiplicamos por 2 y lo sumamos 9, da igual a 17 miligramos. Yo les voy a hablar acerca de los antibióticos. ¿Qué son los antibióticos? Son sustancias químicas que produce el cuerpo o se derivan sintéticamente de un fármaco. Estos impiden o matan el crecimiento de ciertas clases de microorganismos como las bacterias. Los antibióticos se utilizan en medicina humana y animal para tratar infecciones provocadas por gérmenes. Los antibióticos ayudan a las defensas de una persona hasta que nuestro cuerpo está lo suficientemente fuerte para controlar la infección por sí mismo.
Un antibiótico es bacteriostático si impide el crecimiento de los gérmenes y bactericida si los destruye, pudiendo generar también ambos efectos según sea necesario y el cuerpo lo requiera. Para elegir los antibióticos necesarios que necesitamos para administrar en nuestro caso a los niños, se basa en esos criterios. El primero es de la edad del paciente, ahí depende la edad que tenga, como en las formas anteriores, decían de 1 año, 6 meses, 3 años, 4 años. Y el segundo es observar el cuadro clínico que presenta, qué tan grave es su infección. El tercero es el sitio de infección, o sea, en qué lugar en nuestro caso de la boca, ya sea en la encía, en la mucosa de revestimiento, o en la lengua, o en algún diente, en nuestro caso la pulpa. El que sigue es el estado inmunitario, qué tan fuerte viene siendo su sistema inmune, como para saber cómo va a reaccionar. En el caso, por ejemplo, si le vamos a administrar un antibiótico muy potente, pues le va a causar una baja en su sistema inmunitario. Siguientes otros factores, tenemos las reacciones alérgicas, que es por ejemplo en algunos pacientes que tienen que le tienen alergia a ciertas penicilinas y pues se les administran otro tipo de antibióticos. Otro es la resistencia antimicrobiana. Ese tiene que ver más que nada con un estudio que se les haga a los pacientes para saber qué tipo o cuál antibiótico es más eficaz para poder tratar su infección. Otro son las medicaciones previas, o sea que si antes de eso tuvo algún otro tipo de infección, y pues ver si es candidato a administrarle ese antibiótico. El otro es para prescribir antibióticos en odontopediatría se basa también en los siguientes criterios. El primero es si es una infección discreta, si es por ejemplo una pericoronaritis, un absceso en una pieza dental o dolencias que no afectan la salud general del paciente. El segundo es una infección severa como la celulitis. El tercero, traumatismos, abulsiones, luxaciones e intrusiones, etc. Aquí tenemos los antibióticos de primera elección en odontopediatría, o sea, cuáles son los que les vamos a recetar como primera opción. Y aquí tenemos la amoxicilina en suspensión pediátrica. Ahí su presentación es de 250 miligramos por 5 mililitros. El otro es la amoxicilina con ácido clavulánico, también es una solución, es de 125 miligramos por 31.25 miligramos cada 5 mililitros. Medicamentos usados para pacientes alérgicos a la penicilina, es de lo que les hablaba, de que hay algunos pacientes que son alérgicos a las penicilinas, entonces se usan a dos grupos. Puse aquí los macrólidos, que son la citromicina y la eritromicina, y en el grupo de las glincosamidas tenemos la clindamicina. Y enseguida pues les van a explicar como alguna presentación y sus vías de administración y algunos datos de los antibióticos. Bueno, yo les voy a presentar unas tablas de antibióticos. Esta nos muestra el antibiótico, la dosis, la presentación, las indicaciones, efectos secundarios y la dosis pediátrica, pero la dosis pediátrica es individual, entonces esta pues no la vamos a tomar muy en cuenta porque es dependiendo el paciente.
Tenemos penicilinas de tercera generación. La primera es amoxicilina, su dosis es de 500 miligramos a 125 miligramos. La presentación es de cápsula o suspensión. Las indicaciones, al igual que el resto de antibióticos, o en su mayoría, es absceso alveolar agudo, absceso parodontal, alveolitis pericoronaritis y gingivitis ulceronecrotizante aguda. Los efectos secundarios, igual que el resto, son erupciones cutáneas, anafilaxia, vómitos, náuseas, calambres, astenia, urticaria y diarreas. Tenemos fenoximetilpenicilina. La dosis es de 500 miligramos o 125 por 5 mililitros. La presentación viene en cápsula, ámpula y suspensión. Y al igual que la amoxicilina, las indicaciones y efectos secundarios son los mismos. Después tenemos penicilina de primera generación, que es penicilina sódica. Esta se presenta en unidades, es una unidad, y en bulbo. Las indicaciones son las mismas: absceso alveolar agudo, celulitis facial, infecciones producidas por germen gram positivo y penicilinas sensibles. Sus efectos secundarios son erupciones cutáneas, anafilaxia, vómitos, náuseas, calambres, astenia, urticaria y diarreas. Después tenemos la penicilina rapilenta. Esta igual, su dosis es una unidad y se presenta igual en bulbo. Son las mismas indicaciones y efectos secundarios que la penicilina sódica. Luego tenemos macrólidos. Estas vendrían siendo eritromicina estolato. Su dosis es de 250 miligramos, 125 miligramos o 1 gramo. Se presenta en grajea, suspensión o bulbo. Sus indicaciones son alérgicos a penicilinas, abscesos alveolar agudo, absceso parodontal, alveolitis pericoronaritis, gingivitis ulceronecrotizante aguda, y sus efectos secundarios son vómitos, náuseas, diarreas, cólicos, gastritis, hipersensibilidad, hepatotoxicidad. Después tenemos acitromicina. Su dosis es de 250 miligramos. Su presentación es en tableta. Las indicaciones son igual que la eritromicina estolato para personas alérgicas a penicilinas, abscesos alveolares agudos, abscesos parodontales, alveolitis pericoronaritis, gingivitis ulceronecrotizante aguda. Y sus efectos secundarios son dolor abdominal y dolor torácico. Luego tenemos las tetraciclinas, que vendría siendo la doxiciclina. Su dosis es de 100 miligramos, se presenta en cápsula. Sus indicaciones son gingivitis ulceronecrotizante aguda. Sus efectos secundarios son diarreas, vómitos, náuseas, cambio de color en los dientes y retardo en el crecimiento de esos. Después tenemos la tetraciclina. Su dosis es de 250 miligramos, se presenta en tabletas. Sus indicaciones son absceso alveolar agudo, absceso parodontal, alveolitis pericoronaritis y gingivitis ulceronecrotizante aguda. Sus efectos secundarios son igual que la doxiciclina. Después tenemos cefalexina. Su dosis es de 500 miligramos y 125 miligramos. Se presenta en cápsula y suspensión. Esta se presenta, sus indicaciones son, en absceso alveolar agudo, absceso parodontal, alveolitis pericoronaritis y gingivitis ulceronecrotizante aguda. Esta tiene efectos secundarios de rash, prurito, dolor abdominal, cefalia, hipersensibilidad y dolor articular. Ahora continuamos con los analgésicos usados en odontopediatría. Aquí encontré dos grupos de analgésicos. El primero es el corticoides y el segundo es el opiáceos. El corticoide incluye la dexametasona y la prednisona, y los opiáceos incluyen la codeína. Ahí les puse un cuadro donde les explica más o menos la dosis, forma de presentación y precauciones.
En la dexametasona se usa más que nada en la asma. En el asma es de menos de 3 miligramos, 0.3 miligramos por kilo cada 24 horas. La dosis máxima es de 8 miligramos vía oral, intramuscular o su presentación es en tabletas y en ampollas. Como precaución, si se usa más de 7 días, se debe retirar de forma gradual. Después tengo la prednisona, que es la dosis máxima es de 60 miligramos al día. Se puede dividir entre 12 horas o 24 horas de vía oral. Su presentación es en tabletas y no tiene ningún tipo de precaución. El nombre, después tengo la codeína. Su nombre es un analgésico antitussígeo. Se usa entre 0.5 miligramos o 0.25 miligramos. Es de vía oral e intramuscular. Se puede encontrar en jarabes y ampollas y no se debe usar en menores de 2 años. También tengo los AINES más usados en la odontopediatría, que pues también se vienen usando en pacientes adultos, pero en este caso puse el ibuprofeno, que se suele administrar entre 6 o 8 horas por vía oral, por entre 5 y 10 miligramos por kilo. En casos de dismenorrea serían entre 400 y 800 miligramos cada 6 horas por vía oral igual. Su forma de presentación es en gotas, jarabe, tabletas y no tiene precauciones. En naproxeno también es otro de los AINES que es también de vía oral. Se suele usar entre 20 miligramos por kilogramo al día, entre 8 y 12 horas más o menos. Se presenta en jarabes, tabletas y suspensión. También como precaución dice que aún no es recomendado en niños menores de 1 año. El que sigue es el ketorolaco. Su vía de administración también es oral o intramuscular también, y su dosis máxima es de 40 miligramos por día. Suele dividirse entre 6 horas. Su forma de presentación pues lo podemos encontrar en tabletas, ampollas y no se debe usar en más de 5 días. El que sigue es el diclofenaco, es otro también que se usa más para mayores de 1 año. Su dosis es de 3 miligramos por kilogramo al día cada 8 o 12 horas. Su vía es oral, rectal o intramuscular. Lo podemos encontrar en gotas, en jarabes, en grajeas, supositorios y ampollas. Otro también está el paracetamol, que es el que más usamos normalmente. Su dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo cada 4 o 6 horas. Su vía es oral siempre. Lo podemos encontrar en gotas, en jarabe, tabletas o tabletas pediátricas. Como precaución, la sobredosis puede causar hepatotoxicidad. En ese caso, pues al hígado del niño. Por último, antes de pasar al siguiente tema, les voy a presentar las fórmulas más frecuentes de dosificación. Primero tenemos la fórmula de Fred, que es relación peso pediátrico y peso adulto. Después la fórmula Young y Magnum, que es relación edad pediátrica y edad adulto. Después tenemos la fórmula de Clark, que es relación peso pediátrico y dosis adulta. Y por último tenemos la fórmula de Traub y Johnson, relación edad pediátrica y dosis adulta. Bueno, pues iniciando otro tema, tenemos las situaciones especiales en personas con insuficiencia renal. La insuficiencia renal
Es una patología en la que los riñones dejan de trabajar lo suficientemente bien como para mantenerlo vivo. Los riñones con insuficiencia renal, entre el 80 y el 90% de la función de los riñones desaparece. Las personas con trasplante de riñón tendrán que tomar medicamentos antirrechazo o inmunosupresores, esto para disminuir la capacidad del cuerpo de rechazar el órgano. Se pueden encontrar diversas complicaciones o efectos secundarios en la insuficiencia renal, que pueden ser presión arterial alta, enfermedad cardíaca, anemia y trastorno mineral óseo. Hay que tener en cuenta que en la insuficiencia renal puede haber una reducción de eliminación de fármacos. Cuando tenemos una enfermedad renal debemos considerar evitar lo que son los fármacos nefrotóxicos, al igual que los antibióticos nefrotóxicos, ajustar la dosis de los fármacos con un índice terapéutico pequeño, esto para evitar lo que es la acumulación de fármacos nefrotóxicos y vigilar la aparición de posibles efectos tóxicos. La insuficiencia renal está ligada a cambios farmacocinéticos. Esto, más que nada, son los cambios en la concentración de proteínas plasmáticas y en la fijación de fármacos. Puse un ejemplo de cuando un paciente tiene hipoalbuminemia, que es una proteína que está ligada a lo que regula la presión arterial. Cuando el paciente la presenta puede haber un aumento de la fracción del fármaco libre, aunque este último siempre estará ligado del grado de absorción que tiene nuestro cuerpo hacia los fármacos. Hay dos situaciones de los cambios farmacocinéticos. El primero es cuando estos son eliminados inalteradamente por la vía renal, y el segundo cuando el riñón es el principal órgano de excreción de metabolitos activos y tóxicos. En el primer caso siempre habrá una acumulación de metabolitos y en el segundo, debido a dicha acumulación, habrá una toxicidad. Estos son los primeros fármacos necrotóxicos. El primero son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que es el IEKS, los antagonistas de receptores de angiotensina ARA2. La angiotensina lo que es una enzima que regula igual la presión arterial. Tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, la ciclosporina, aminoglucósidos, anfotericina B y contrastes radiológicos. Aquí puse lo que son los principales antibióticos nefrotóxicos, que es una imagen donde se pueden memorizar de forma más sencilla con esta oración. Los principales son las sulfonamidas, tetraciclinas, vancomicina, aminoglucósidos y B-lactámicos. En la prescripción de medicamentos a personas con insuficiencia renal tenemos unas consideraciones previas antes de prescribir un medicamento. El primero sería la determinación de la funcionalidad renal, la decisión de la necesidad del tratamiento farmacológico, la selección del medicamento, esto para evitar fármacos nefrotóxicos y sus asociaciones como los antibióticos, el ajuste de la dosificación y la monitorización de la respuesta farmacológica. Esto podría ser vigilar síntomas como puede ser la serostomía, hemorragias o estomatitis. Bueno, pues les voy a explicar una tabla que es de los fármacos que no necesitan un cambio de dosis en personas con insuficiencia renal. Primeramente tenemos los analgésicos no narcóticos, que vienen siendo la lidocaína, amiodarona, antiarrítmicos, metocarbamol y los anticoagulantes, heparina, dipiridamol, estreptocinasa, warfarina. En los antiinflamatorios no esteroides tenemos el diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y piroxicam. En las benzodiazepinas tenemos la clonazepam, diazepam, alprazolam, nitrazepam
Y en los antihistamínicos tenemos la clorferamina, difenhidramina y la prometazina. En esta tabla tenemos los fármacos que van a sufrir un cambio de dosis. Primeramente está la gentamicina, que la dosis normal es de 1 miligramo por kilogramos por 8 horas. Tenemos el mayor a 50 mililitros por minuto, tenemos de 8 a 12 horas, del 10 a 50 mililitros por minuto tenemos en 12 horas y en menor de 10 mililitros por minuto tenemos de 24 a 48 horas. La amoxicilina, la dosis frecuente normal es de 500 miligramos por 8 horas. Si es mayor a 50 mililitros por minuto, tenemos que es de cada 8 horas. De 10 a 50 mililitros por minuto tenemos de 8 a 12 horas. Menor de 10 mililitros sería de 12 horas. La doxiciclina, la dosis frecuente normal, es de 100 a 200 miligramos por 24 horas. Si es mayor a 50 mililitros se da al 100%. Si de 10 a 50 mililitros por minuto es el 100%. Menor a 10 mililitros por minuto es el 100%. La tetraciclina, la dosis frecuente normal es de 250 miligramos por 6 horas, mayor a 50 mililitros por minuto de 6 a 8 horas, de 10 a 50 mililitros por minuto de 12 a 24 horas y menor de 10 mililitros por minuto, pues evita. El aciclovir tenemos dosis frecuente de 5 miligramos por kilogramo por 8 horas, la mayor a 50 mililitros por minuto tenemos de 8 a 12 horas, de 10 a 50 mililitros por minuto, 12 a 24 horas y menor de 10 mililitros por minuto cada 24 horas. El paracetamol tenemos dosis frecuente normal de 650 miligramos por 4 horas, mayor a 50 mililitros por minuto, 4 horas, 10 a 50 mililitros por minuto, 6 horas, menor de 10 mililitros por minuto, 8 horas. La ciclosporina, la dosis frecuente normal es de 3 a 10 miligramos por kilogramo por día y pues en todo se da un 100%. En el omeprazol, de 20 a 40 miligramos por día es la dosis frecuente normal y también se da un 100%. La morfina, tenemos de dosis frecuente de 2 a 10 miligramos por día. En 50 mililitros, mayor a 50 mililitros por minuto se da el 100%, de 10 a 50 mililitros por minuto el 75% y menor de 10 mililitros por minuto el 50%. Bueno, vamos a continuar con insuficiencia hepática y en este primero tenemos que ver cómo funciona el hígado para después explicar cómo es que hay alteraciones en la metabolización de fármacos y principalmente se tiene que saber que el hígado está comunicado con el intestino y con la demás circulación sistémica. Y lo que va a pasar es que del intestino va a llegar aquí por lo que viene siendo la vena porta, va a entrar al hígado y lo que venga del intestino, que podría ser nutrientes, medicamentos, tóxicos, entre otras cosas, van a entrar al hígado y en el hígado va a funcionar como un tipo de filtro y lo que necesita pues lo va a regresar a la circulación sistémica y lo que no lo va a desechar. ¿Por medio de dónde? Pues por medio de la bilis. Aquí está la vesícula biliar y los que son los desechos grasos los va a desechar por la bilis y los desechos que son solubles en agua los va a desechar por medio de conducto de vena de nuevo y esto va a ir a los riñones y de los riñones se va a desechar por la orina. Entonces, aparte de funcionar como filtro, va a funcionar como metabolizador y
anabolizador, o sea, metabolizar, es de que destruye cosas, por ejemplo, aminoácidos, triglicéridos, azúcares y así, como por ejemplo convierte la glucosa en glucógeno y además ayuda a crear factores de coagulación que vendrían siendo el 2, el 7, el 9 y el 10. Y esos factores de coagulación nos van a ayudar a que el paciente pues no se nos desangre. Y ya cuando hay insuficiencia hepática, pues lo que pasa es que no va a tener esa buena coagulación, por ejemplo. Y manifestaciones clínicas de la insuficiencia hepática depende de lo que tenga. Y por ejemplo, en todos los tipos de insuficiencia hepática se va a manifestar la ictericia, que viene siendo que se le ponen los ojos rojos, como aquí se ve, o la piel roja, me equivoqué, amarillo, y la piel amarilla. Esto pasa porque los niveles de bilirrubina se van a ver, o sea, van a estar muy altos y se van a como a guardar en el epitelio, en lo que viene siendo en los ojos y así. Y también se puede presentar la ascitis, que es la acumulación de líquido en el estómago, en el estómago, no, más bien en la parte de los intestinos se acumula agua por fuera y hace que se tenga este aspecto. Y también va a haber edema del tobillo, que es acumulación de líquido, pero en los tobillos. También se puede presentar angiomas en forma de araña, que son estos de aquí. Y puede haber hemorragia por varices esofágicas. Y hay diferentes tipos de insuficiencia hepática. Y lo que hay que tener en cuenta es que si se tiene un daño en el hígado por mucho tiempo prolongado, ya va a causar lo que es cirrosis y esa es irreversible. Y entre los tipos de daños que se puede causar es la hepatitis vírica. Y en el paciente, pues lo dice su nombre, se le va a inflamar su hígado por el virus de la hepatitis. Y con ellos, pues es lo que ya les había explicado, no van a tener bien sus factores de coagulación, se les va a inflamar el hígado. Eso va a causar que se tape el conducto biliar y entre otras complicaciones. Pero lo importante que hay que tener en cuenta con ellos es que si los deben de atender, es por algo de urgencia, porque si así normal no se deberían de atender, primero se trata la hepatitis y ya luego se atiende. Pero si es algo de urgencia, es necesario mandar a hacer pruebas de valoración de coagulación, por ejemplo, el tiempo de protombina y el tiempo de trombina. Estos, por ejemplo, el tiempo de protombina va a medir cuánto tarda en coagular y también se mandan a hacer estudios de bioquímica hepática. Y pues también interconsulta con su médico para ver si se puede realizar la cirugía, porque cirugía es de emergencia. Y si se necesita realizar cirugía, se recomienda usar factores que ayuden a controlar la coagulación. Por ejemplo, se puede considerar usar agentes antifibrinolíticos, por ejemplo, el ácido tranexámico. Este puede ser inyectado o tomado. Y también se recomiendan los hemostáticos tópicos, como por ejemplo la celulosa oxidada y regenerada. La celulosa oxidada y regenerada, viene siendo esta plaquita que ven aquí. Y esta se pone en la parte de la herida, o sea, cuando hicieron la cirugía se pone adentro. Y esta mallita va a funcionar como para estabilizar el coágulo, porque a esta mallita van a llegar las plaquetas, se van a poner ahí y van a ayudar a hacer un coágulo. O sea, de forma artificial induces a que se haga un coágulo. Y también se puede utilizar el plasma fresco. Y en el caso de la enfermedad hepática alcohólica, es por, pues como lo dice su nombre, es por el alcohol. Por ejemplo, su metabolito, que viene siendo el acetaldehído, va a causar daño en el hígado y va a inducir flujo de endotoxinas. O sea, si recordamos, el hígado era como un tipo filtro y lo que va a hacer el alcohol es meterle toxinas. Y algo muy importante con esos pacientes es que hay mayor riesgo de infección porque las células, los macrófagos del hígado, que se llaman células de Kupffer, van a representar un deterioro porque el alcohol, el acetaldehído, los va a deteriorar y va a ser más susceptible a infecciones. Aquí puse una imagen donde se ve la célula de Kupffer. Aquí está la célula de Kupffer. Y pues es lo mismo con los de insuficiencia hepática, se mandan a hacer análisis de sangre porque si los factores de coagulación no están bien, pues no se puede hacer, o sea, sí se puede, pero tienes que tener cuidado.
O sea, es casi lo mismo con la enfermedad hepática por virus. Y en estos hay que tener cuidado en la insuficiencia hepática, hay que tener cuidado con estos tipos de medicamentos que es anestésicos locales, lidocaína, mepivacaína, prilocaína y bupivacaína. Y analgésicos, pues aquí los pueden ver, son muchos, así que no los voy a decir. Sedantes, antibióticos, como la ampicilina, el metronidazol y así. Y algo importante en tomar en cuenta con ellos es que para saber si su metabolismo de fármacos se va a ver afectado, es mandar a ver en un análisis, ver sus niveles de aminotransferasa, y si aumentan, pues se va a alterar el metabolismo del fármaco. Y los niveles de albúmina sérica menor de 35, pues también se va a alterar el fármaco. Si hay ascitis, inflamación del estómago por acumulación de líquido y encefalopatía. Con ellos, pues se va a afectar el metabolismo de fármacos porque ya sea si tienen un daño menor o mayor, si hay daño menor, en el hígado no puede metabolizar de manera adecuada los fármacos, pero de todas maneras lo que va a causar con ellos es que van a ganar resistencia a ciertos fármacos, pero cuando ya el hígado está muy destruido, hay menor, o sea, sí tienen más susceptibilidad a intoxicarse con fármacos. Pues ya. Iniciando ahora con el tema de prescripción de medicamentos a personas con inmunodepresión. Vamos a comenzar primero con la definición de lo que es la inmunodeficiencia. Esto se refiere a la actividad del sistema inmune cuando está disminuida o debilitada. Lo que puede causar este padecimiento son el envejecimiento, las enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas con tratamiento inmunodepresor, como lo son los corticoides, las neoplasias, trasplantes y enfermedades que debilitan el sistema inmune, como el SIDA o VIH. Tenemos que tomar como odontólogos unos aspectos para tratar a nuestro paciente, que es que puede haber un aumento de infecciones, un retraso en la cicatrización, disminución de la respuesta terapéutica, en ocasiones aumento de hemorragias, y algunos daños que pueden ubicarse en la mucosa oral o en el contexto bucal. Con enfermedad de inmunodeficiencia son las úlceras y aftas, como podemos ver en la primera imagen, las enfermedades de las encías, que es la laguna, enfermedades como lo son bacterianas, víricas y fúngicas. Las recomendaciones como odontólogos que tenemos es el control de la placa dentobacteriana, el tratamiento adecuado con antimicrobianos, considerar la profilaxis antimicrobiana, tener en cuenta que los pacientes pueden estar polimedicados. Ya para finalizar, tenemos las pautas generales de utilización de medicamentos. Las pautas generales en sí son las instrucciones que nos indican cómo debemos tomar un medicamento, la cantidad o la dosis que tenemos que tomar, la duración del tratamiento y cómo debemos administrarlo de forma correcta. Las pautas generales son la selección cuidadosa del fármaco, el ajuste de dosis individual, debido pues a cada patología o a cada situación de la persona o el paciente, la monitorización, que es pues debemos controlar las enzimas hepáticas y signos de toxicidad, ya que eso está enfocado en personas que tienen enfermedad hepática, y evitar hepatotóxicos. Esto quiere decir que no debemos administrar medicamentos con un alto riesgo hepatóxico, porque pues eso nos dañaría en esa enfermedad. Y por último tenemos las pautas generales en pacientes inmunosuprimidos. Los pacientes inmunosuprimidos, debido a enfermedades o terapias, requieren de una atención especial en la prescripción de esos medicamentos debido a su situación. Entre estos son la profilaxis adecuada, que es el uso de antibióticos, antivirales o antifúngicos según el riesgo individual. La monitorización estrecha, debemos evaluar regularmente los niveles de inmunosupresores y función de órganos para no dañarlos más.
Educación al paciente. Debemos informar sobre cómo se debe usar este fármaco, la manera adecuada y de menor riesgo para evitar infecciones y para tener medidas preventivas. Y por último, debemos de tener un ajuste de terapias concomitantes, esto es decir, considerar interacciones y ajustar dosis según sea necesario y según el paciente lo requiera.